Muchísimas gracias, profesor Álvaro. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Voy a intentar hablar en español. Pido disculpas previamente por mi español, pero vamos a intentar. Vamos directamente al problema. Cuando un ingeniero o una ingeniera quiere determinar la carga de viento, la primera alternativa es seguir el código, la normativa del país que está. Una parte es una extracción de la normativa colombiana, donde se ve básicamente la formulación, el raciocinio es el mismo. Vimos que todas las normativas baséanse, bueno, acá la fórmula de arriba, la presión determinada por el viento es obtenida, provocada por el viento en una edificación, es obtenida a través de la multiplicación de una parcela meteorológica, vamos a hablar así, que es representada por aquel parámetro Q, la presión dinámica, que es una constante, algo así, en función de la velocidad del viento al cuadrado, y el producto de una parcela aerodinámica resultante de la interacción del viento con la forma arquitectónica. Inicialmente es así. Cambian los formatos en las distintas normativas, pero este es el raciocinio básico. Cuando vemos, por ejemplo, varias normativas presentan este mapa de velocidad, por ejemplo, del viento. La propia normativa colombiana llama la atención que hay muchas incertidumbres, con relación a los valores que están indicados acá y que se debe utilizar el mínimo de una velocidad más alta que muchos de aquellos lugares, ¿no? Bueno, esta es una de las incertidumbres, pero hay muchas otras. ¿Qué tenemos? Varios retos en la ingeniería del viento en Sudamérica y en el mundo, podemos hablar así. Tenemos la influencia del viento en terrenos complejos, zonas de alta densidad urbana, una mayor cantidad de estructuras más altas, cada vez más altas y más altas, aumento del número de vientos extremos, sea por la razón que sea, por aumento de mediciones, por cambio climático, por varias razones, pero tenemos este dato, y otros que hacen parte de la ingeniería del viento ambiental, y dispersión de contaminantes, aumento de la demanda de energía eólica y muchos otros. Y para estos, las normativas no están preparadas para varios de esos retos o de esas incertidumbres. Y para esto necesitamos una herramienta que es, con las limitaciones que tiene, la mejor herramienta hoy disponible en el conocimiento humano para resolver este tipo de problema, que es el túnel de viento de capa límite o otros túneles de viento que sean capaces de simular los fenómenos. Pero un poquito, ¿qué necesitamos saber por la primera parte, la primera parcela, la parcela meteorológica? ¿Qué necesitamos saber sobre el viento? La velocidad del viento es un dato estadístico, un dato histórico. Se procesa, se mide, se procesa estadísticamente, se llega a un valor que se va a utilizar después en diseño según algunos criterios. Pero, ¿qué es necesario para saber del viento, las características del viento, para que utilicemos un túnel de viento con mejor conocimiento, con lo más correcto que tenemos? Hay varios. Primero, saber el origen del tipo de viento que provocó el evento extremo. Es rápido por el tiempo, no vamos a tocar, pero hay huracanes, son ciclones tropicales, tenemos ciclones extratropicales, muy comunes en varias partes del mundo, de la izquierda, que generan tipos de perfiles, de características del viento de determinadas formas. Tenemos de la derecha, downbursts, o tormentas convectivas localizadas que acontecen también en muchísimas partes del planeta y que generan vientos localizados con velocidad muy altas, y que muchas veces no son detectados por las estaciones meteorológicas, dando una falsa sensación de que no vienta fuerte en aquella región. Esto es muy peligroso en muchas partes del mundo por la falta de medición. Cada uno de estos tipos de eventos meteorológicos genera, primeramente, un tipo de perfil de velocidades medias del viento. Los más extensos, los vientos sinóticos con kilómetros de extensión, generan un tipo de capa límite que tiene un perfil vertical de variación de velocidad médica como el de la izquierda. Y estas tormentas localizadas o convectivas hacen este perfil que como se tiene un nariz de viento, ¿no? Y también generan respuestas distintas, pueden generar respuestas distintas en términos dinámicos, son cargas variables del tiempo también, que presentan esta es una respuesta más estacionaria,
el viento, y el otro, dependiendo del largo de la actuación, puede ser provocar una respuesta más transiente. Pero dependiendo, algunos de esos eventos son mucho más largos y también parte se comportan como el otro caso. Y el caso del mar, de estructuras, ahora, por ejemplo, en Brasil y en varias otras partes del mundo hay una demanda muy grande, hay varios parques eólicos siendo planeados para la costa. Y así tenemos varias incertidumbres con las propias olas. Cuanto mayor la velocidad del viento, el propio mar cambia la rugosidad de la superficie y cambia las características del viento. Así que tenemos varios de estos eventos y varias situaciones de incertidumbre. Así que el viento, ¿qué sabemos? Que la parte más baja de la capa límite, vamos a hablar así, tenemos la variación de la velocidad media, como hicimos, variación de la velocidad media, y también otra característica extremadamente importante en el cargamiento del viento, que es debido a la rugosidad de la superficie, que es la turbulencia. Estas variaciones en torno de este valor medio son causadas básicamente por la rugosidad de la superficie. Así que esto es de extrema importancia en el cargamiento de la estructura. La turbulencia bombardea, no sé si se entiende, la estructura ataca la estructura de distintas velocidades, frecuencias, distintas dimensiones que van a afectar la distribución de presión y el comportamiento de la estructura. Bueno, por eso es muy importante cuando se hace un ensayo en túnel de viento, no es solamente un tubo que se pone en un aire cualquiera, un fan, una ventiladora, y se pone aire. Hay que simular, es fundamental, las principales características del viento natural. El perfil de velocidades, la intensidad de turbulencia y la distribución de energía en estos turbillones o redemolinos, ¿no? Y el espectro de potencia del viento, de la velocidad del viento, de las componentes de la turbulencia son muy importantes, son fundamentales. Bueno, y la otra parte que obtenemos a través del túnel de viento, la parte aerodinámica, son los coeficientes aerodinámicos que vienen en las normativas para varias formas, y las normativas todas en el mundo presentan los coeficientes aerodinámicos para formas más convencionales. No hay cómo prever las variaciones arquitectónicas del mundo, no hay cómo. Y además tenemos los problemas de vecindad y otros que dificultan todavía más la aplicación universal de las normativas. Y para eso el túnel de viento tiene una utilidad tremenda. Y los coeficientes, básicamente, una vez que simulamos correctamente las características del viento, el escurrimiento va a depender la forma, el formato del escurrimiento de la forma arquitectónica, y va a generar un campo de presiones, y estas presiones que medimos en los modelos reducidos físicos, la normalizamos por una presión dinámica, que la que definí antes, y obtenemos presiones adimensionales, que son los coeficientes aerodinámicos, que son de varios tipos, ¿no? Y la herramienta, esto es nuestro túnel de viento, es un tipo, llamamos de retorno cerrado, es un circuito único, el profesor Joaquín Blessman, nuestro fundador. Hay distintos tipos de túnel de viento, otro túnel de viento de capa límite, pero los túneles de viento de capa límite son normalmente más longos, ¿no? Son distintos de aquellos túneles de viento para fines aeronáuticos, que son más cortos y no quieren simular turbulencia, ¿no? Nosotros, al contrario, necesitamos simular la turbulencia, necesitamos las características del viento natural. Este es un laboratorio hermano nuestro, en Argentina trabajamos mucho con ellos. Y este es un túnel de viento más especial, no es popular, digamos, en términos de diseño de estructuras, pero es un túnel de viento que fue inaugurado en Canadá en 2013 con la tentativa de simular los fenómenos no sinóticos, es más localizados, pero todavía es más para investigación, porque no hay un modelo definido a nivel universal de las tormentas convectivas para fines de carga. Pero en los túneles de viento de capa límite más convencionales que utilizamos, como dice, es una herramienta tremenda para determinar varios efectos, desde que las simulaciones sean hechas de manera correcta. Así que podemos tener estructuras especiales, ventilación, puentes, peatones, lluvia y viento, una serie de situaciones.
¿Cómo se hace el túnel de viento? ¿Cómo se hacen los estudios más convencionales? Tenemos una forma que no está en las normativas. La arquitectura es distinta, la vecindad es más compleja y los diseñadores necesitan las informaciones más optimizadas en términos de costo y seguridad, ¿no? ¿Qué se hace? Bueno, primero se construye un modelo reducido en una determinada área para simular, se simula una determinada área, se elige una escala de este modelo en función de las características del viento simulado, primero. Se simula, voy a mostrar la figura ahora, la vecindad más inmediata, se construye los modelos en la misma escala que el modelo que vamos a estudiar, y esta vecindad más alejada se simula de forma equivalente, de esta forma. Ahí en el interior del túnel de viento, yo voy a poner, acá está el modelo. No sé si es posible ver, pero en la superficie del modelo tiene varios agujeritos, ¿no? Que, bueno, son donde las presiones son medidas, son areacitas muy pequeñas, puntos entre aspas, pero que tienen sensores internamente en el modelo, y son decenas de mediciones en la superficie del modelo para un determinado ángulo de incidencia del viento que se gira la mesa, como dice, los vecinos más inmediatos insulados en la misma escala y la vecindad más alejada por estos dispositivos en la entrada de la cámara de ensayos en el piso del túnel. Bueno, ¿cuál es el proceso? El viento viene de allá, encuentra la rugosidad de entrada, genera las características del viento fundamentales necesarias correspondientes al terreno más alejado, y en cada de estos puntos, entre comillas, medimos las variaciones temporales de presiones. Así que medimos simultáneamente en todos ellos, y a partir de esto lo calculamos los coeficientes aerodinámicos con varios procesos. Y es una familia de coeficientes aerodinámicos que depende de la forma de aplicación. Así que para fuerzas globales, se determinan ciertos coeficientes, para torsión, para momento fletor en la base, lo que quiera. Y también eso para diseño de la estructura del punto de vista inicialmente estático. No hay ninguna consideración dinámica acá en este momento. Y también, otro que es extremadamente importante, muy demandado, es las presiones para las fachadas. Y las presiones para las fachadas es otro concepto, son las mismas presiones medidas, pero con distintos valores de presión dinámica y otro concepto en términos de presentación. Para las fachadas interesa las máximas succiones o sobrepresiones que están ocurriendo en un determinado instante. Así que se construye una envuelta, puede ser, no sé si es la palabra correcta, envoltura de las succiones, así que esto nunca va a ocurrir simultáneamente, así que no hay sentido utilizar esto para estructura, no se debe, es solamente para los elementos de fachada, ¿cierto? Así que esta presentación está independiente de la incidencia del viento, al contrario de los cargos de la estructura, de los gastos de la estructura. Ahora sí, un parámetro que es extremadamente importante y que va a determinar, condicionar en el túnel de viento la seguridad o la confiabilidad, perdón, de la respuesta, es la parte dinámica. Así que esta turbulencia que hablamos a poco, ella va a afectar la forma con que el viento desarrolla las cargas sobre la estructura. Así que tenemos la variación de la velocidad media, la variación fluctuante del viento, con aquella componente espacial que hablamos, y acá sobre la estructura tenemos variaciones de presiones positivas, sobrepresiones, presiones que son correspondientes a succiones laterales en la estela, en la parte de fachada del fondo, y estas, por ejemplo, laterales son generadas por una parte por la turbulencia atmosférica, pero una gran parte, una gran parcela de la componente por la parte de desprendimiento de vórtices o remolinos, no sé qué la palabra correcta, que son de vortex shedding, de este desprendimiento lateral, que es muy importante en la respuesta también. Bueno, podemos hacer los estudios, dependiendo de las características del modelo, de la estructura, perdón, con distintos tipos de modelaje. Uno de ellos es utilizando el modelo de presión, después combinando con las características dinámicas de la estructura. El otro es utilizando modelos aeroelásticos. Hay unos videos, espero que funcione. Acá, perdón, voy a poner
Acá es un modelo aeroelástico, aislado, simples, que es utilizado mundialmente entre túneles de viento para comparar los resultados. Aquí que estamos viendo un poquito de movimentación, el viento está acá. Aquí tenemos, vamos a ver acá en estos gráficos, los desplazamientos en la dirección del viento, que es acá. El transversal al viento, correspondiente al experimento de vórtices o remolinos, que es de la izquierda, y después torsional de la derecha. Acá tenemos la velocidad reducida, adimensionalizada, y acá los desplazamientos en ángulo, en grados, la respuesta fluctuante, desviación estándar. Y acá los desplazamientos longitudinal y torsional. Y acá ustedes ven este punto amarillo, es donde está la velocidad en determinado momento. Así que velocidad baja, los desplazamientos son bajos. Acá vemos un poquito mejor y mira que estamos, por ejemplo, la velocidad de diseño está acá, ¿ok? Y estamos incrementando la velocidad. Incrementamos poquito más la velocidad, los desplazamientos transversales están aumentando mucho. Así que hay una velocidad crítica, dependiendo de la estructura obviamente, que puede generar los desplazamientos máximos, que es esta, que en este caso es abajo de la velocidad, por ejemplo, puede estar abajo de la velocidad de diseño. Eso tiene que ser investigado para que esto sea corregido. Así que esto es decorrente del acoplamiento, pues, de la frecuencia de experimento de vórtices de excitación con la frecuencia natural de estructura en aquel modo específico. Así que se puede ver, por ejemplo, acá tenemos velocidades más altas, pero el desplazamiento está más bajo. Y ahí podemos excitar, por ejemplo, ahora vamos a excitar el modo de torsión. Acá. Bueno, esto es el edificio simple, es aislado, pero tenemos, por eso la importancia de una simulación correcta de las características del viento y la turbulencia, porque si nuestra simulación está equivocada, podemos tener excitación en el modelo donde no va a haber en la estructura y dejar de medir donde está ocurriendo. Y esto es muy importante porque para situaciones, por ejemplo, hay métodos analíticos como el presentado por el profesor Davenport, que es excelente para prever la respuesta a la estructura, pero solo hay informaciones disponibles para ciertos tipos más simples de estructura. Este dominio del tiempo y dominio de la frecuencia. Así, el espectro del viento, la turbulencia, genera, dependiendo de las características de la estructura, el viento, encontrando la característica arquitectónica, genera las cargas, el cargamiento. El cargamiento de viento podemos decir que se da en dos etapas, muy rápidas obviamente, pero podemos convenientemente separar dos etapas. En la primera etapa, el viento solamente ve la forma. Él no sabe si es hormigón, acero, papel plumbo, sea que fuera. Él mira la forma, desarrolla sus presiones en un segundo y genera estas informaciones, por ejemplo, la tenemos en algunos códigos para la respuesta dinámica, presentan algunas formas de espectro, pero formas más sencillas, formas distintas no tiene que utilizar el túnel de viento. Y la respuesta estructural en desplazamientos, aceleraciones, que quiera, va a depender de las características dinámicas de la estructura, de las frecuencias naturales que van a condicionar. Así que podemos, en el túnel de viento, los modelos de presiones podemos determinar esta parte, y los modelos aeroelásticos la podemos determinar esta directamente. Por ejemplo, y la turbulencia, como les hablé, es extremadamente importante. Esta es la ciudad de Curitiba, en Brasil, que este es un edificio de 50 pisos que testamos unos años atrás. Mira que para varias incidencias del viento, el escurrimiento es muy turbulento debido justamente a esa interacción con la vecindad. Así que testamos dos casos siempre para fines de investigación y aplicación práctica para el solicitante de diseño, obviamente. Acá tenemos el predio aislado para investigación y acá la aplicación real en la época. Vamos a ver los efectos de torsión. Mi amigo puede...
Gracias. Esto es escurrimiento sin la presencia de la vecindad. Los desplazamientos torsionales estaban mucho más altos de lo que iba a ser aceptable. Ahora, por favor, nuevamente. Y ahí con la turbulencia al mismo tiempo que es una fuente de excitación de la estructura, es también una ayuda a la estructura porque disminuye los desplazamientos, pero aumenta la base de excitación de la estructura. Así que, pero la turbulencia es benéfica en términos, se podemos resumir. La topografía, extremadamente importante, y estos dos códigos, las normativas, tienen formulaciones son más simplificados. Cuando tenemos varias situaciones que no podemos prever en túnel de viento. Por ejemplo, este rascacielos fue durante algunos meses el más alto de Brasil, 240 metros de altura, pero ahora ya lo pasaron. Así que testamos con varios ángulos de incidencia del viento, es un problema del túnel, varios trabajos, pero tiene que testar porque la turbulencia generada por el modelo también afecta la respuesta. Y después le fue ultrapasado por las torres gemelas de Yacht House. Yacht House son estas torres acá. Pero después de varios cambios estructurales, incluso el uso de outriggers en el final, que no estaba en el distinto, pero todavía se queda con desplazamientos que... ¿Puede clicar, por favor? Ahí, no sé si es posible. Esto puede afectar, hay dos problemas, ¿no? Uno es el estructural, que tenemos que garantizar que los desplazamientos sean estaciones dentro de un límite, está bien. Y el otro es el problema del confort humano, que en las partes más altas, con las aceleraciones, desplazamientos más altos, las personas pueden tener problemas de enjo, no sé. Y así que la normativa brasilera actualmente hubo un cambio. La profesora Michelle Fayot fue muy responsable por el test. Toda la parte dinámica, la profesora Michelle, quien tiene duda está a disposición para consultas en la normativa brasilera. Un cambio por un criterio que es el mismo que ISO y otras normas japonesas, sí que es un criterio más moderno. Otra utilización, acá un estudio que hicimos unos años atrás en la ciudad de San Pablo. Dos torres, el concepto arquitectónico era dos torres unidas por estos pisos de oficinas, pero los arquitectos les gustaría una fachada continua de vidrio. Así que, pero la solución más barata, más conveniente en términos estructurales, era hacer dos torres independientes estructuralmente. Así que, y estos elementos con los pisos ligados de alguna forma, pero naturalmente con la solución independiente estructural iba a haber quiebra de vidrio. Así que tuvimos que estudiar, determinar los desplazamientos para que hubiera un espacio mínimo para no quebrar los vidrios, pero el mínimo posible para no comprometer la estética, ¿no? Pero este fue el resultado final y no se quedó bueno estéticamente dentro de la propuesta, no sé, mal se percibe, pero es muy importante entender que esto va a depender, sí, la respuesta dinámica, las características dinámicas de la estructura, de una torre, de otra torre, los tres primeros modos, todo eso fue combinado. Para cada incidencia del viento, para las mediciones en túnel simultáneas, una torre podría hacer este movimiento, la otra acá, una torsión, la otra flexión así y así. Así que se fueron combinados varias posibilidades para estimar las respuestas, y acá le muestro por ejemplo. Y para diseño de los elementos de apoyo, de vinculación en las torres, para que permitiera el movimiento, ¿no?, relativo. Así que, por ejemplo, este apoyo es solamente un pino con solamente la torsión permitida. En la izquierda B, la torsión permitida, pinos también, pero en una canaleta no sé si, que
permitiendo un movimiento solamente en una dirección, y los otros dos libres. Así que este es el resultado final para diseño, este es el resultado con valores de diseño. Acá en torno de la dirección X, 16 centímetros, y acá unos 3, 4 centímetros. Y así fueron diseñados y construidos esos elementos de apoyo para permitir, no sé si apoyo es la palabra, puede ser, la vinculación, sustentación, no sé, para permitir el movimiento, desplazamiento relativo. Bueno, puentes, efecto de viento. Hay varios posibles efectos en puentes. El profesor ingeniero ayer le habló magníficamente sobre ellos, es comentarlos algunos de estos del punto de vista del viento. Bueno, el desprendimiento de vórtices o redemolinos, ¿no? Esos ocurren normalmente con velocidades más bajas. Por ejemplo, se desprende un vórtice, un remolino de un lado, del otro, del lado, del otro, y generan fuerzas que no son simultáneas, ahora un lado, ahora el otro, que tienen una determinada frecuencia, y si coincide con la frecuencia natural de la estructura, y dependiendo del amortiguamiento, puede haber un desplazamiento que es lo que tenemos que determinar y evitar que sean más grandes de lo que se pueda. Eso puede causar un movimiento vertical o torsional, dependiendo de las características de la sección. Unos casos más famosos, recientemente, el puente Volgado en Rusia, que sufrió por este desplazamiento de vórtices o redemolinos. Y hay también que preocuparse cuando, una cosa, los vórtices clásicos de von Karman, cuando el cuerpo está parado. Pero cuando el cuerpo está en movimiento, hay otros vórtices, hay otros fenómenos también que ocurren y muchas normativas también lo consideran. Que se puede percibir que hay el desplazamiento de los vórtices, la separación, la generación de los vórtices, uno de acá, otro de acá, otro de acá, otro de acá. Y acá, mira, hay generación de otros vórtices que tienen también su comportamiento, sus frecuencias, que van a causar otro tipo de excitaciones. Y muchas veces, son importantísimos más que los convencionales vórtices de von Karman. Y hay esto normalmente, generalmente, esto que vimos causan problemas no problemas de cargas extremas, pero que van a causar problemas de uso de la estructura en general. Pero hay el caso de bueno, hay varios casos de esa situación. Y el problema que es más grave, en punto de vista de diseño final, que causó la destrucción. Hola. Gracias. Que causó la famosa Tacoma, etc., que la combinación de el flutter o flameo, la combinación de torsión con flexión con torsión, y va a depender de la combinación de la relación de las frecuencias de cada modo. Bueno, hay varios dispositivos que se puede poner en las sesiones. La forma de la sesión es muy importante. Voy a mostrar un estudio típico, por ejemplo, de una puente que hicimos unos años atrás. Eso es en la floresta amazónica. Así que gran extensión de agua en una región donde no hay estas grandes extensiones de viento, y hay una falsa sensación de que no ocurren vientos fuertes, pero ocurren muchos vientos fuertes localizados, ¿no? El estudio más básico de los coeficientes aerodinámicos se hace en una balanza de fuerzas, una celda de carga, puede ser, utilizando modelos seccionales como este, donde se genera para un pequeño rango de incidencia de viento, los coeficientes aerodinámicos. Y el otro, utilizando el mismo modelo seccional, por favor, en la izquierda. No. Tiene que... Ahí, gracias. Donde se investiga, se va incrementando la velocidad y se investiga el comportamiento de la estructura para construir gráficos como este que incrementa la velocidad, se investiga dónde van a ser los desplazamientos por vórtices o redemolinos, y dónde va a acontecer la velocidad por flameo, que es un fenómeno divergente que puede destruir la estructura. Así que
se puede colocar dispositivos aerodinámicos para evitar este problema o controlar. Y obviamente, ¿puede por favor? La derecha. Tiene que siempre controlar los distintos amortiguamientos del modelo, deben ser controlados. Y también hay otro tipo de modelo que es modelo aeroelástico. Por ejemplo, en esta puente la frecuencia natural como un todo de la estructura era muy baja, 0.05 Hz, muy baja. Así que el primer modo era algo como esto. Y había una incertidumbre. El diseño fue del profesor Mario de Miranda, de Italia. Y había una duda con relación acá a estas fundaciones que estaban muy flexibles, si poniendo una losa, puede ser, para trabamiento, se iba a mejorar, y esto fue investigado también con este modelo. Así que este modelo es un tipo distinto, se simula la rigidez, bueno, hay una técnica toda para simular el comportamiento global de la estructura. La rigidez de las fundaciones también es fundamental. Y también la parte más crítica generalmente es la parte constructiva, donde no está la vinculación completa y la estructura se pone más expuesta con una parte muy peligrosa. Me voy a pasar. Ahí. Bueno, al final fue necesario, voy a poner, fue necesario poner esta losa de trabamiento, esta placa, pero se enfrentó a un problema que no era técnico, digamos así, que durante muchos meses no se completaba el puente y se quedaba en esta forma más peligrosa, digamos así, y la situación era así como esto, ¿no? ¿Por qué se quedó eso? Porque el gobierno no pagaba a la empresa y la constructora no finalizaba la obra, así que estaba todo el mundo muy nervioso con esta situación. Durante algunos meses se quedó de esta forma. Otro interesante que hubo cambio de la sesión, este puente que era muy distinto, son dos luces, no sé, vanos en curva de 290 metros con cables que se cruzan, así que es un puente muy compleja, y tuvimos que cambiar la forma de sesión. Tuvo todos los distintos estudios, pero el final fue con modelo aeroelástico. Y bueno, la curiosidad en nuestro túnel, la sesión original tenía este formato, pero los desplazamientos por vórtices estaban ultrapasando un determinado criterio que el profesor Mario de Miranda eligió como un determinado criterio, así que sugerimos la la colocación de dispositivos aerodinámicos como como si fuera un nariz de viento, puede ser un triángulo acá, que observen que bajó la velocidad del desplazamiento debido a los vórtices. Así que antes y después. Y también fue muy útil por la velocidad crítica de flameo, que era 45 metros por segundo. Es alta, pero para São Paulo no es tan alta, pero con el dispositivo pasó a 60, que es muy tranquila. Así que esto tiene únicamente una función aerodinámica. Este puente, muy interesante también, es en curva, con un plan de la torre de cables, ¿no? En Santa Catarina. Y eso hicimos en conjunto con el túnel de Argentina, en el túnel de Argentina, y ellos iban haciendo las características topográficas que cambian las características del viento, ¿no? Y tenemos que obviamente simular esto. Simulábamos en cuanto hicimos los respectivos estudios aeroelásticos en nuestro túnel en Brasil. Las características dinámicas y todo el control de la puente fue hecho por la empresa Controlato de Brasil, a cargo del profesor Ronaldo Batista, que es un gran especialista en dinámica de estructuras en Brasil. Y fue interesante. Lo interesante de esto es que la conclusión fue que
el puente no estaba estable y que había la necesidad de colocación de estos cables transversales. Así que estos cables transversales fueron necesarios para garantizar la estabilidad de la estructura. Ahí. Yo encontré este es otro laboratorio, este es en España, de amigos nuestros de Oricha y Boreas también, excelentes, profesionales a nivel mundial también. Eso más por curiosidad, yo simplemente, porque yo hallé 2 puentes en Colombia que fueron calculadas, pero ayer fue mencionada otras estructuras. Torres de transmisión y líneas de transmisión también. Hay muchos accidentes, muchas veces no se conoce exactamente los fenómenos. Hay una manera de diseñar, pero todavía no incluye ciertos fenómenos. En estas estructuras podemos tener, por ejemplo, vamos a ver acá, el desplazamiento de los aisladores, acá, los apoyos, los cables, cómo funcionan las tensiones en los miembros de las estructuras trelizadas, no es treliza, bueno, en este tipo de estructura. Y estos son respuestas naturales, son respuestas reales, perdón. Acá la velocidad de viento, las mediciones reales, la tensión del miembro, el giro de uno de esos ángulos. Y si analizamos este tipo de estructura desde respuestas, como ya hablamos antes, podemos identificar una respuesta media y una respuesta fluctuante. La respuesta fluctuante la podemos quebrar en 2 partes, una con una frecuencia más baja, más general, que llamamos de respuesta background en inglés, no resonante, y varias componentes resonantes que van a necesitar, por ejemplo, correspondientes a las frecuencias naturales de cada modo y de cada, por ejemplo, del cable. Cuando hicimos, esta es una simulación aeroelástica, hicimos en Canadá un desarrollo, un programa de investigación hace muchos años, donde se midió, donde fue posible la medición de la respuesta aeroelástica, a través de modelos aeroelásticos en túnel de viento, la determinación de la respuesta dinámica de estructura directamente. Lo que es condicionado también por el amortiguamiento, en el caso de cables, del amortiguamiento aerodinámico, que es fundamental. Y con esto fue posible explicar mediciones naturales en torres que ellos tenían que no estaba siendo posible explicar, y ahora con estas investigaciones. Así que es el profesor Davenport, lo hicimos en Túnel de Canadá, y esta técnica desarrollada es muy empleada hoy. Por ejemplo, recientemente un gran estudio en China, la Tongji University, que construyó un túnel gigantesco con modelos completos de líneas de transmisión, utilizando esta técnica también de simulación de cables. Y también la parte estática, para la propia determinación de los coeficientes. Estoy finalizando, ok. Acabó el tiempo. Modelos seccionales, cables, 2 minutinhos para finalizar, perdón. Voy para acá para tentar. Cables, torres, el tiempo se fue. Sí. Bueno, yo creo que el tiempo se fue. Yo tenía más coberturas, etc. Así está. O tengo 1 minuto. ¿Sí? 2 minutos. Ah, está. Perdón. Tenemos otros tipos de testes también, helipunto, peatones y otras situaciones que son importantes, simulación de viento, chuva, no son estructurales pero afectan. Simulación de chuva, yo voy mi minuto en estas cubiertas. Estas cubiertas también, por ejemplo, un estadio de fútbol con una topografía importante. La curiosidad en este fue que los sensores abajo, en los primeros desplazamientos de la cubierta estaban en 1,30 m, algo así. Así que los ingenieros estructurales cambiaron las propiedades, las frecuencias aumentaron, la derecha, y los desplazamientos máximos se reducieron para 30 centímetros. Acá es durante la construcción. Este otro estadio, la curiosidad es que la forma de la cubierta fue cambiada. Este es lo que está ahora, pero originalmente era así, que generó cargas mucho más altas de lo que ellos gustarían, y la forma fue cambiada. Estadio en Argentina, también hicimos el modelo muchos años atrás con un cono sin cubierta, en el final decidieron sin cubierta, como en este.
Venezuela, 270 metros de luz. Bueno, una obra de Calatrava en Río de Janeiro. El Museo de Amañá, pero el comportamiento dinámico no fue importante. Y ahora, finalizando, otras partes, parte aeroelástica, parte de dispersión de material particulado también, y dispersión de poluentes, y midimos las concentraciones. Una técnica que fue desarrollada e empleada en la dispersión, que Brasil tiene un programa espacial, y participamos en la parte de la medición de los gases, la concentración de los gases del vehículo espacial del cohete brasilero. Esos gases son muy tóxicos, hicimos el estudio de la concentración. Bueno, muchas gracias, perdón por el tiempo.